Creo que ya, sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con el café del día de hoy. El café del día de hoy se llama ¿Por qué son famosas las Kardashian? Entonces, hay una reacción que es esta. No sé si alcancen a verla todos o sepan cómo sacarla. Ahí está el icono de reacción y le ponen, o si están en su celular, están los tres puntitos y se le ponen ahí, pueden hacer su dedito así. Entonces les voy a preguntar, ¿quiénes de ustedes conocen o han ido a hablar de las Kardashian? Entonces, quienes lo hayan hecho, su dedito arriba. Ok. ¿Quién de ustedes ha visto el reality show de las Kardashian? Este que se llama Keeping Up with the Kardashians. Quienes hayan visto ese reality, le hagan su manita así. Muy poquitas personas. Entonces, Elsa también. Bueno, ¿quién de los que sí ha visto les comenta o les cuenta a quienes no lo han visto, quiénes son las Kardashian y qué hacen? Para ponernos como un poco todas y todos en contexto. Porque es posible que hayan escuchado su nombre, pero no sepan pues qué hacen o qué se dedican, ¿no? Además de tener su reality show. Alguien que nos quiera contar. Dani, tú, creo que tú sabes muchas Kardashian. ¿O es mi imaginación? Sí, de hecho, estaba buscando porque creo que tengo por ahí un árbol genealógico que explica bastante bien esas relaciones y creo que podría ayudar como a resumir eso. Solo déjame que lo encuentre. Pero bueno, Vale. en resumen, son una familia que tiene dinero, que básicamente no hacen nada más que gastar el dinero, pero que se hicieron famosos a partir de que uno de los miembros de esa familia, una chica, filtrara su video íntimo y pues nada, su mamá es su manager, así que decidió usar ese video íntimo a su favor y empezaron a popularizarse y a ponerse tal cual como, supongo que son de las primeras influencers, o sea que influencian en tendencias de moda y de actualidad, pero básicamente no hacen nada más que eso. Ser Y, socialites. Sí, sí. espera, lo voy a compartir. Es toda esa familia que están Ah, ok. vinculados de manera muy rara. Y hay una referencia que también hicieron en, ¿cómo se llama? Family Guy, padre de familia. Y también viene como marcadito porque Stewie las está estudiando. Tienen muchas relaciones, hubo un cambio de sexo por ahí, lanzaron maquillaje. Básicamente hacen todo lo que implique no hacer nada. Hasta ahí mi resumen. Gracias. Pues bueno, sí, eh, son famosas las Kardashian, no solo a partir de este reality, que tiene como 13 temporadas, o cuántas eran. No sé, tienen un buen de temporadas. Básicamente son eso, son influencers, son socialites. Y la manager es Kim Kardashian, que, bueno, dice Kim, ¿verdad? Sí, Chris. Chris Jenner, porque al parecer se quedó el apellido de Jenner, que era esposa de Rob. No, ese es su hijo. No, el papá. Ah, sí, era Bruce Jenner, que era un deportista. Y este cambio de sexo fue el de Bruce, que a los 60 años más o menos hizo la transición, pasó de ser identificado como hombre a ser identificado como mujer y ahora se llama Caitlyn Jenner. Y bueno, Chris tuvo a tres hijas con su primer esposo, que era abogado, bueno, cuatro, perdón,
que fue Kourtney, Kim, Khloe y Rob. Y el marido también era famosa porque era el abogado y amigo de O.J. Simpson, que si no conocen el caso de O.J. Simpson, es un caso muy, muy interesante porque fue acusado de asesinar a su esposa y a su ex esposa y a la pareja de su esposa y fue liberado, pero con otros alegatos. Pero, en fin, después escribió un libro en donde justo se llamaba ¿Cómo hubiera matado a mi esposa o algo así? Donde básicamente lo que estaba haciendo era decir que sí, sí la había matado, aunque no podían volver a acusar por eso, porque pues sí es la justicia ya. Y el esposo fue famoso porque estuvo en ese caso y en otros casos. Además, eran que ese caso, O.J. Simpson, es como uno de los primeros reality shows conocidos en la historia porque el juicio se televisó bastante, bastante visto, ¿no? Y este fue el primer esposo de se casó con Bruce y tuvo a 2 hijas más, que es Kim, no, y Kylie Jenner. Son muchas casas. Y Kylie Jenner fue reconocida como a sus 20 multimillonarias más jóvenes, ¿no? Y igual que Mark Zuckerberg, porque hizo una línea de maquillaje. Pero bueno, ellas básicamente son famosas por ser famosas. O sea, lo que las hace famosas es ser famosas. Es el video de Kim, el primero con el que comienzan a ser conocidas y después del video se comienza a hacer este reality show de las Kardashian, donde básicamente es un telerrealidad, entonces son cámaras siguiéndolos y contando un poco de su vida, ¿no? Entonces, eso, digamos, son las Kardashian. No sé si se me olvide decir algo más que tal vez interesante para la discusión. Quien sepa más de esto, porque yo todavía poco, porque solo he visto las 3 primeras temporadas, entonces no sé tanto de ellas. También son muy famosas porque perfeccionaron, no sé si es una técnica o una forma de maquillaje que es el contour, que es el que usan las drag queens como para maquillar, marcar, como decía Noemí Argüelles, mostrar lo que uno quiere y ocultar lo que uno quiere. Entonces, ella, de hecho, Kim era maquillista, fue maquillista de esta pelirroja de Chicas Pesadas, ¿cómo se llama? Um, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan y de Paris Hilton, y les organizaba su armario. Y de hecho, dicen muchas personas que se basa un poco, o se inspiró Kim en la manera en que Paris Hilton también saltó a la fama, porque Paris también tuvo un video sexual y se volvió famosa por ser famosa porque tenía un reality show que salió justo después de que saliera su video sexual, ¿no? Entonces un poco las similitudes son interesantes. Pero bueno, tal vez la idea justo de hacer el café es pensar en este caso de las Kardashian, que vamos pensando quienes conozcan, quienes sepan de esto, como a partir de él para pensar pues varias cosas, ¿no? Pero tal vez quisiera interrogar una cosa que puse en mi pregunta, que es ¿por qué son famosas las Kardashian? Preguntar en primer lugar para aclarar, ¿no? ¿Qué significa eso, ser famosas? ¿Qué es para ustedes eso? ¿Qué es la fama? ¿Qué es ser famoso? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo lo entenderían? Si les pidieran así en 3, 4 palabras, dirían, la fama es alguien. Es un concepto muy sencillo. No debería de costarnos trabajo. Daniel. No es tan sencillo, pero creo que ser famoso implica tener un cierto reconocimiento social, no en un sentido siempre venerable, pero que se conozcan datos acerca de ti, de tu vida o de quién eres, que sean del Ok, conocimiento público. Creo que eso es. ok. Entonces puede ser esto, ¿no? Como ser reconocido. La RAE agrega otro elemento a la noción de ser famoso, que es una opinión o idea que tenemos de alguien, ¿no? Pues, y ahí podemos incluir justo el tener mala fama, ¿no? Es famoso por hacer los mejores tacos del barrio, ¿no?
el taquero de la esquina, por ejemplo. Entonces, en ese caso es una opinión que tenemos sobre alguien. Pero ¿con qué tipo de ideas, características, nociones, categorías solemos asociar además la noción de fama, ¿no? O sea, ¿qué otros atributos le adjudicamos cuando pensamos que alguien es famoso? ¿Qué esperaríamos como pensar o esperar de alguien que es famosa, famoso? ¿Qué otros atributos? Rosario. Bueno, pues yo pensaría que es famoso porque tiene pues una habilidad o cualidad que pudiéramos resaltar y que eso lo ha ayudado a conseguir la fama. Eso es lo que yo pensaría, ¿no? Pero ya Okay. vemos que no es así también. Sí, es así. Bueno, puede ser, pero en principio en algún campo, ¿no? O sea que en esa persona que tiene influencia en las demás personas. O sea, alguien influencia en otras personas. ¿Alguna otra cosa que ustedes relacionen o podamos relacionar con la fama? Yo, ¿me escuchan? Sí, Omar. Ay, ¿qué tal? Sí. También es mi primera vez, pero no, no dije nada. Eh, pero sí, justo como decía Rosario, creo que es algo que se tiene que relacionar o tiene que ir de la mano con alguna cualidad. Eh, y justo ahorita, ¿no? En estos tiempos siento que está muy peleado hay mucha confusión, ¿no? Entre el concepto de fama eh, y de repente como la inteligencia, ¿no? En el sentido de que no, que no, sí, o sea, que no hay Omar. oye, Ujú. oye, sí, 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 o sea, que Omar, no, ya que no te estamos escuchamos. confundiendo un poco el celebritismo con el conocimiento real, ¿no? Y la inteligencia en el sentido de que, como decía ahí Rosario, ¿no? Tiene que ir de la mano con una cualidad Ok. y de repente es como medio imprudente, ¿no? Que este tipo de figuras tengan, no sé, 78 millones de followers porque filtraron un video, ¿no? En el caso de las Kardashian. Y más bien debería de ser al revés, ¿no? O sea, primero cultiva esa cualidad durante 18 años de tu vida y después de eso, si quieres, brinca redes y la misma sociedad va a validarte, ¿no? Va a reconocerte la cualidad por la cual estuviste trabajando. No debería de ser al revés, porque no te haces primero de los followers y en el camino te quieres hacer de esa cualidad, ¿me explico? Pero pues ya, soy una pequeña Sí, reflexión. claro. Ca- Sí, gracias, Omar. Es raro decir Omar. Pero creo que si tendríamos que hacer equivalentes, bueno, o son distintos, tendrían distintos atributos. Y otra es si toda persona que es famoso necesariamente tendría o podría ser que haya personas famosas, famosos, que sean famosas o famosos por otros atributos que no implican la inteligencia. Por ejemplo, que sean famosos porque son humildes, o en el caso del ejemplo de los tacos, que sean famosos no porque podamos, o porque son inteligentes haciendo tacos. No sé cómo podríamos entonces entender ahí la inteligencia, o si es más bien una exigencia que nosotros les damos a las personas famosas, o no sé, pienso en deportistas que tal vez son poco inteligentes, podríamos decirlo, como de manera muy rápida, pero que son muy hábiles físicamente y por eso son famosos. No sé, a mí me hace ruido el asimilar o esperar que alguien que sea famoso necesariamente tenga que ser inteligente. Habría que pensar qué esperamos, no decimos que alguien es inteligente, ¿no? O sea, inteligente en qué.
No, bueno, o sea, por ejemplo, Em, ahí hablando de atributos, ¿no? Y de conocimiento real que comentaba hace rato, un ejemplo, me acuerdo de una premiación en donde hubo justo una alfombra roja y era, pues no me acuerdo si los Golden Globes o no recuerdo bien, pero pues iban llegando actores y era de que Brad Pitt y abajo salía de que actor, ¿no? Eh, y de repente apareció Kim Kardashian y es de que persona famosa abajo, ¿sabes? ¿Sabes? De que, ok. Y también tendríamos que ver qué es atributo, ¿no? O qué se considera un atributo en la postmodernidad, porque pues al parecer estar chida filtrar un video y ser novia de Kanye West es un atributo, ¿no? pues tal vez sean otros los atributos, porque entonces estaríamos simplificando o reduciendo la idea de atributo o pensando que los atributos, digamos que a la idea de atributo está aparejada necesariamente la idea de inteligencia, pero por eso creo que lo que es conflictivo es la noción de inteligencia, ¿no? Pero bueno, podemos como ir discutiendo en un momento. Es que está fallando mi celular y quiero cambiar de dispositivo. Pero no sé si Bri quieras comentar lo que pones en el chat. Sí, sobre lo que comenta Omar Guzmán, veo que habló mucho sobre el conocimiento real, entonces me puse a pensar cuál es el conocimiento real. Y bueno, igual yo no sé si hay atributos que sean más válidos que otros, o sea, como pensar que solo el conocimiento o la inteligencia es más válido que ser bonita, o no sé, ¿quién pone esos parámetros también? Me surgía como esas preguntas, ¿por qué uno es más válido que otro? Y pues no sé si alguien quiera comentar algo sobre eso. Sí, bueno, antes de que si alguien quiere participar, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, justo uno de los proyectos más interesantes de un psicólogo llamado Gardner fue proponer que existen inteligencias múltiples, ¿no? Y digamos como un poco erosionar la idea que solemos tener de inteligencia y hablar que hay distintos aspectos en donde uno es inteligente, ¿no? Como espacios en donde nuestras capacidades se ponen a prueba y encontramos soluciones de manera más o menos ágil, ¿no? Y existe la inteligencia emocional, por ejemplo, tienen la capacidad de comprender las emociones de los otros, las otras temáticos, la inteligencia kinésica que tiene que ver con la capacidad para desenvolverse físicamente, la inteligencia matemática que tiene que ver con comprender a nivel lógico como ciertas relaciones y resolver, en fin, existen un sinnúmero de inteligencias, pero habría que pensar eso. O sea, si alguien es famoso, digamos, lo que tendremos que hacer es no pensar moralmente, quiero decir, exigirle a alguien que sea famoso ciertas cosas. Habría que entender primero qué hace alguien famoso, ¿no? Porque justo la idea de las Kardashian es inteligente, porque no podemos reconocer un atributo inmediato para que las hagan famosas, pero de hecho son famosas. Fue muy conocido el video de un entrevistador que está dando una nota sobre las Kardashian, la termina de dar y piensa que se van a comerciales y se queja porque dice, ¿por qué todo el tiempo tenemos que hablar de las Kardashian, no? De hecho, esto se le conoce como el fenómeno Kardashian, que muchos hablan de ellas, pero no saben por qué son famosas, ¿no? Y si buscan en internet varios videos de personas que explican por qué las hacen famosas, pero es un fenómeno como muy común de nuestro tiempo. El fenómeno ha sido tan amplio que en Inglaterra hubo un congreso de investigadores sociales que, que eso, les intrigaba el fenómeno Kardashian y se reunieron para hablar sobre ello y discutir qué pasaba ahí, ¿no? Y lo llamaron el Symposium, porque la más famosa de las Kardashian es Kim Kardashian, entonces lo llamaron el Symposium a propósito de nombre de ella. Y lo que ellas decían básicamente ahí es que entender a las Kardashian es entender como muchos movimientos culturales de nuestra época, ¿no? Entender, por ejemplo, por qué los reality shows son tan famosos, ¿no? ¿Por qué ustedes creen, esa es
es una interesante pregunta. ¿Ustedes creen que haya tantos reality shows de tantas cosas y por qué nos gustan y los consumimos tantos, ¿no? Los seres humanos. ¿Qué hay en los reality shows que nos llaman la atención y queremos ver, ¿no? O sea, puede que tal vez no nos gusten las Kardashian, pero nos gusten otro tipo de reality shows, ¿no? Por ejemplo, si son gordis como yo, les gustarán estos realities que están relacionados con la comida, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que son tan exitosos los reality shows? Rosario. Pues yo creo que tiene que ver con ese ideal que, que se quiere alcanzar. Es decir, por ejemplo, ahorita que comentas, bueno, que estamos hablando sobre este tema, pues recuerdo que lo vi en una ocasión, un capítulo, y efectivamente hablan de moda, de todas esas tendencias que quizá a lo mejor como mujer o quizá a lo mejor quisieras alcanzar o tener. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa necesidad interna de las personas, ¿no? O esos deseos o esas necesidades, que por eso es que cada persona pues se orienta obviamente a pues a una serie de estas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esa necesidad o con esa, pues sí, con esa necesidad de querer ser esa persona que está viendo, ¿no? Y por eso, pues les gusta, les llama la atención y siguen porque a través de ese programa quizá puedan imaginarse ser ellos. Ok. Eso puede ser una aproximación, ¿no? O sea, como justo vemos los reality shows porque de alguna manera nuestro deseo como, ¿no? O sea, yo pienso viendo el reality de comida y me gusta comer, pero me gustaría cocinar así, ¿no? O sea, de alguna manera mi deseo está puesto también en que lo veo y digo como, ay, imagínate que yo fuera como él, que siempre le sale muy bien todo y no sé qué, ¿no? Puede Sí. ser una aproximación. Eh, y que es muy interesante porque en el caso de las Kardashian, no sé si se acuerdan, pero el ideal de esto no es, a esto se le conoce como el efecto Kardashian, que es distinto al fenómeno Kardashian, que consiste en un cambio en la estética, en lo que se, bueno, como en los ideales de belleza femenina, porque antes de las Kardashian, como el ideal era ser muy delgadita, y después de las Kardashian, porque ellas pues tienen como mucho trasero y tienen una cinturita muy pequeña y tienen mucho gusto, ese se volvió como el ideal de belleza. Y esto es lo que los cirujanos llaman el efecto Kardashian, ¿no? Que las mujeres comenzaron a aspirar a tener ese tipo de corporalidad, ¿no? Los labios anchos. La hija, la más pequeña de todas, que es Kylie, eh, estuvo metida en un escándalo porque aceptó que desde los 17 años se inyectaba los labios para tenerlos súper grandes. Si ustedes buscan ahí, van a ver que es una de las que se ha hecho más operaciones. Ella y Chloe, pero bueno. Estaba después Lenny, Elsa y Daniel. Gracias, Rosario. ¿Qué tal, Omar? Bueno, yo complementando lo que acaba de decir Rosario, digamos, además de la proyección, estaba pensando un poquito como a propósito de este, ¿cómo dijiste? Quimposium, ¿no? Esta representación, ¿no? Porque, digamos, no solamente es que exista Kim, ¿no? Sino que de hecho detrás de Kim, en otras latitudes, puede haber personas así, ¿no? O sea, es un efecto que de verdad, bueno, es un fenómeno que de verdad está ocurriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la tele podría ser una posibilidad de echar un vistazo a aquello que se está viviendo y cómo se está viviendo, ¿no? Por parte de jóvenes, ¿no? Por así decirlo. O de una familia, ¿no? Em, también, ¿sabes? Pensaba en un poco, porque digo, yo la verdad es que no soy tan fan de esta serie,
pero sí, por ejemplo, de Acapulco Shore, ¿no? Y entonces es una cosa, Ay, no. espera, es una cosa muy interesante porque es como, ¿sabes? O sea, algo que yo no haría, pero que pensaría, ¿quién podría pasar esto? ¿Quién podría hacerlo? De pronto es como, no te pierdas el próximo episodio, porque ahí está, ¿no? Entonces, es divertido como al menos este sentido quizás como prudencial de decir, mira, yo no me equivoco, pero lo veo y quizás lo puedo aprender y no hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez este tipo de programas podrían tener una posibilidad de alguna manera reflexiva y concienzuda, ¿no? O sea, Ujú. no la calabaces así, ¿no? No hagas eso si tienes todo esto al alcance, pero bueno, yo ahí lo dejaría, ¿no? Sí, digamos, la fama puede dar una posibilidad Nadie quiere ser potro. es... Sí, porque digo, además de lo que sí me acuerdo de esta serie de las Kardashian, era la relación entre, creo que es una de las chaparritas, pero de las hermanas mayores, con el esposo o el padre, no sé Ay, qué, sí. que hoy podría ser tachado fácilmente de, o sea, vamos, que sería casi como amiga, date cuenta, ¿no? Entonces por eso decía lo de la posibilidad ética, pero yo ahí lo dejo. Sí, sí, creo que eso no lo había pensado. Yo pensé que iba a ir por otro lado, fíjate, pero puede ser muy interesante porque es muy común que cuando uno ve un reality show, como que uno comienza a decir, es que debió haber hecho esto. Y ahí, si lo estás viendo con alguien, puede que justo comiencen a discutir si está bien o está mal, ¿no? Que el caso de este hombre es un patán, así. Eh, Ella es Courtney, que es la mayor, que además es muy interesante, es la única que fue a la universidad. De todas, fue la única que fue a la, bueno, también fue Ross, pero de las hermanas, las tres, ella fue la única que fue a la universidad y su esposo se llama, no me acuerdo ahora, pero es de lo peor, ¿no? Es un niño blanco de California, ¿no? Y estuvo metido en un escándalo porque en un restaurante le metió dinero a la boca a un mesero porque Chris le dijo que ya no le diera bebidas y él se enojó, fue con el mesero y le dijo, dame lo que te estoy pidiendo y le puso un billete en la boca, ¿no? Pero bueno, y en realidad las primeras temporadas está como esa tensión entre la familia y el personaje y uno ahí de pronto justo tal vez lo puede ver porque hay, ¿cómo decirlo? Hay una narrativa que puede ser interesante, digamos, y que eso es lo que en realidad te atrapa, ¿no? Porque yo era como de, ay, no, la Kardashian, no sé qué. Entonces mi pareja lo puso y yo me senté a verlo y es como, ay, esto está muy entretenido, ¿no? O sea, porque hay algo ahí, ¿no? Pero Elsa, gracias, Lenny. Bueno, yo estaba pensando que, además de lo que ya han dicho, la parte que explora, la parte humana de sentimientos, emociones y a veces desbordamiento de algunas situaciones en el aspecto emocional, también hace atractivo este programa, ¿no? Porque ves a la gente famosa y por algo es famosa, no digo todo el tiempo que sean inteligentes o no, pero a los famosos, a la gente que tiene dinero también, que esa es otra como característica de los famosos, ¿no? Ricos y poderosos. Los ves a veces haciendo berrinches, a veces enojándose, a veces peleándose. O sea, como que el lado humano está muy expuesto ahí, ¿no? En ese tipo de reality. Y bueno, como que se le cae un poquito la sensación de ídolos, ¿no? De que son algo inalcanzable. Entonces, como que hay más aproximación humana hacia ese tipo de modelos que pienso que puede ser que te hagan sentir como más identificados con algunos roles. Y bueno, también ellos trataron mucho la parte de cómo el papá, corrígeme si estoy equivocada, pero creo que el papá se vuelve también la mamá, ¿no? Porque cambia, es trans. Y entonces, pues esto es una apertura increíble porque no había visto en un reality ese tipo de cosas así tan abiertamente y cómo cada una va reaccionando ante esto, ¿no? Y cómo se enojan y cómo luego lo perdonan, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa parte humana la están explotando muy bien. Y otra cosa que me preguntaba es que si esto les costará menos que montar un show como lo montaban antes con sets y con todas las cosas así raras, ¿no? Entonces también los productores pues tal vez ahí, no sé,
Es una pregunta que me hago. Sí, Gracias. sí, gracias, Elsa. Hay muchísimas cosas en tu participación. Creo que tonas varios temas, ¿no? Que es cierto, hay quienes justo adjudican el éxito de las Kardashian a que supieron aprovechar como un formato de televisión que justo lo que permitiera como la apertura a su intimidad, ¿no? Que ahí también abre un tema, porque habría que pensar si realmente es su intimidad o hay un montaje ahí, ¿no? Porque cuando uno de pronto ve las primeras temporadas, están mal actuadas, ¿no? De hecho, justo a Chloe en las primeras temporadas eh, la arrestan por conducir ebria y en la serie solo lo montaron, ¿no? Porque esas imágenes no están. Pero bueno, este es el primer tema, ¿no? Pero que en realidad ahí está gran parte del éxito de los influencers de YouTube y de Instagram, ¿no? Que te abren como de alguna manera su vida privada y eso te permite como empatizar con él, ¿no? Es decir, como hay como emociones ahí que nos convocan y que esto es lo que algunos economistas llaman como el ciclo de enriquecimiento a partir de la fama, ¿no? Te vuelves famoso y eso es lo que te va enriqueciendo, ¿no? Como a Yuya, que se volvió famosa por sus blogs y ahora tiene una casa enorme y una línea de maquillaje que dicen que es muy buena, yo no lo sé, eh, pero se vuelve famosa por eso, ¿no? Porque además creo que yo pienso que son como dos momentos de las Kardashian. Primero las del reality y después las más jóvenes, que ya se volvieron famosas no tanto por el reality, sino por las redes sociales. Y ganó tanto dinero la pequeña porque muchos de sus productos los promocionó en sus redes sociales y no tuvo que invertir tanto en marketing. Porque Chloe lo dijo alguna vez, básicamente son 30 minutos de un gran comercial, ¿no? Eso era su reality para ella. Pero me callo y le doy la palabra a Daniel. Gracias. Pues yo estaba pensando en que el éxito de los reality shows justo está en el mismo nombre, reality show. Es mostrar la realidad, pero al mismo tiempo es un espectáculo. Es como recortar todas esas partes horrendas. Estaba pensando en que en verdad si hicieran un reality show de cualquiera de la vida de nosotros, solo mostrando las partes interesantes, podría atrapar a alguien, estoy seguro. Pero creo que justo depende de eso, de quitar las partes de la vida que no son parte del show, que no son parte del espectáculo. Es decir, no vas a ver a las Kardashian haciendo fila para entrar a algo. Solo ves cuando ya entran en fabulosas. Y lo mismo aplicaría para nosotros. No nos van a mostrar en la fila para las tortillas, nos van a mostrar cuando tengamos conflictos, cuando tengamos esas partes de la realidad que son atractivas y que son interesantes desde ese ángulo de vista. También como espectador, me imagino que no es tan divertido ser una Kardashian como verlas a ellas. Y estaba pensando justo en eso, que te dan la calidad moral también de juzgar. O sea, tienes como ese permiso, porque ellas te están abriendo su vida para juzgar. Y lo mismo con los influencers y la gente. O sea, les estás abriendo el permiso para juzgar, pero tanto positiva como negativamente. Lo pensaba también en términos de los shows de cocina, que es como de, no, ¿por qué cocinas así? Y es como de, no sé hacer ni una quesadilla, pero ahí estoy criticando al que está haciendo un pavo. Pero justamente lo mismo pasa con la vida, o sea, empiezas a cuestionarlos y estás en una posición moral muy cómoda y en una posición de juzgar bastante cómoda como espectador y además donde la cultura lo ve como algo permisible, eso de juzgar. Y creo que también este factor está ya muy presente en las redes sociales. Como espectador tenemos permitido y no solo eso, incentivado juzgar. Tan así que cuando comentas algo y ya tienes 20 likes en 5 minutos y luego 100 y luego 200, aunque sea una soberana tontería lo que hayas escrito, te sientes orgulloso de eso. Eso estaba pensando. Claro, eso está interesante porque creo que un poco conecta eh, con lo que ya habían dicho y con lo que Omar decía hace un momento, ¿no? O sea, que de alguna manera justo nos permitimos juzgar a los que son famosos ahora porque pensamos que no tienen cualidades por las que deberían de ser famosos, ¿no? Y eso en muchos casos es cierto, no habría que negarlo. Pero yo creo que está ahí, ¿no? Como el quid del asunto que también decía Lenny hace un momento, que creo que nos da o nos permite colocarnos en una jerarquía moral
para juzgar, ¿no? Como ahora lo expresaba muy bien, muy bien, muy bien Daniel, ¿no? Que está ahí muy interesante. A mí me queda justo la duda, ¿cuál sería la diferencia entre lo real y el espectáculo, ¿no? Porque usaste esas dos palabras, entonces de alguna manera creo que me resonaron, porque creo que ahí está, ¿no? Como parte de, porque tal vez diferiría en un sentido de que lo padre del reality de las Kardashian es que no solo es la alfombra roja, sino que también pues puedes ver a Kim sin maquillaje, ¿no? O sea, porque siempre la ves tan producida, tan maquilladita, tan bien, ¿no? Que entonces de pronto verla sin maquillaje es esto que nos decía Elsa, ¿no? Como que de pronto nos permite ver es como esa parte y seguir juzgando, ¿no? Eso está interesante. Si en realidad tenemos la calidad moral para juzgar desde nuestro lugar como eso que vemos ahí, ¿no? De hecho, este es un artículo de Vice donde leí esto del Kimposium, que sí existió, y justo se llama así, ¿no? Si odias a las Kardashian, te odias a ti mismo, ¿no? Justo partiendo de esta premisa de que de alguna manera las Kardashian en realidad son un efecto de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces yo de pronto comencé a pensar como en muchos ejemplos de México en donde hemos hecho famosas a personas por un accidente, porque fueron graciosos o simpáticos un momento, porque, no sé, porque hubo algún accidente, ¿no? Tal vez el primer caso es el niño que tiran en los troncos y que le dice a su amigo que no lo tire. No me acuerdo cómo, Edgar, ¿no? Se llamaba, que es este niño de Monterrey que le dice, ya, güey, porque lo va a tirar y al final lo termina tirando, pero hizo un comercial e hizo no sé qué tanto, ¿no? O sea, en realidad también hay una necesidad nosotros, que no sé si sea morbosa o boyerista o cómo clasificarla, justo de mirar esas cosas y seguir pidiendo más, ¿no? O sea, lo interesante de las Kardashian es que salió el video de Kim, que hay quienes dicen que fue todo producido por montaje y que quien lo distribuyó no fue el novio, sino fue la mamá Chris, que ella es en realidad, dicen muchas, la artífice de esta familia. De hecho, la primera temporada, el primer capítulo, comienza con una super línea de Chris, en donde ella dice, cuando me enteré del video de Kim, como su mamá quería matarla, pero como su manager, dije, tenemos que aprovechar eso. De hecho, en el primer capítulo trata sobre Chris convenciendo a Kim que pose desnuda en Playboy, porque después del video, Playboy le pide como posar desnuda y Kim no quería y demás, pero Chris como un poco la obligó como a que posara como para seguir alimentando, lo cual, insisto, es interesante porque Chris estuvo vinculada porque era la amiga de esta mujer a la que asesinó O.J. Simpson, y yo de alguna manera como que ahí vio la manera en que tendría que ir alimentando el chisme, ¿no? O sea, seguir dando para que no acabe la fama, ¿no? Porque justo lo que pasa en estos casos como el de Edgar y estos videos virales es que en realidad son accidentes de la vida, que son captados, pero el chiste es que no lo siguen alimentando, ¿no? Y Chris lo que supo hacer fue hacer todo un emporio, ¿no? De las mismas hermanas, ¿no? Pero bueno, quiero detenerme ya porque estoy hablando mucho. Pero esto, ¿ustedes qué piensan que es el espectáculo? Cuando decimos o se habla del mundo del espectáculo, ¿a qué nos referíamos? Porque Dani hace un momento lo dijo, espectáculo, ¿no? Que es el que de pronto nos llama la atención, ¿no? Como el montaje. Pero ¿qué es propiamente el espectáculo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Cuando hablamos del espectáculo, ¿a qué nos solemos referir? Y eso, ¿a qué tipo de fama solemos mm, como adjudicar a ese espacio o a ese ámbito que llamamos el espectáculo, ¿no? Si podremos, por ejemplo, hablar del espectáculo académico o sería imposible, ¿no? Como de pronto si existiría algo así, ¿no? Aunque nos referimos no a los rockstars, y ahí está Dussel y no sé cuántos, que son como estos intelectuales como súper conocidos, pero diríamos que ellos están en el espacio del espectáculo o qué es el espectáculo. No sé si alguien se anime a responder esa pregunta.
tal vez no es tan sencillo. No cometer el error. Eric. Sí, a mí solamente se me viene a la mente esta parte de que es algo masivo y algo que es como público, ¿no? Que mucha gente lo ve. Un espectáculo es algo que vaya, es algo que sí, que tiene un impacto hacia afuera de la gente que está haciendo algo, ¿no? Podríamos hablar del espectáculo, por decir, de un circo, o de, pues sí, o de una serie, o de algo, pero el impacto que tiene que ver también con la gente que hace el espectáculo, ¿no? No es lo mismo, yo siempre pienso en el espectáculo que hace Niurka. Cuando ella habla y hace todo un show, se genera un espectáculo. La otra vez vi que se había caído o algo así en las redes sociales y se generó toda una, no sé, todo un chisme, todo un show, un espectáculo, ¿no? Algo que también es Gracias, Eric. importante es que tenga como cierta resonancia, ¿no? En el ánimo, porque si no, no sería espectáculo, ¿no? O sea, no cumpliría con el rol de entretener, ¿no? Creo. Ok. Está interesante. O sea, por un lado podríamos justo pensar como en eso, un espectáculo como algún tipo de montaje, ¿no? Que es masivo de algún tipo, ¿no? Pero que además como mueve cosas, ¿no? O sea, tiene que mover cosas para que eso tenga efecto en nosotros, ¿no? Pero ¿qué más? Israel y Sonia, ¿están ahí? Hola. Hola, Pues Sonia. sí, hola, ¿qué tal? El espectáculo, pues, sería esa parte de la fama, ¿no? Pareciera que quien se sube al espectáculo, al show, le está permitido también hacer lo que quiera, ¿no? Cuando alguien te dice, pues es que estás haciendo el espectáculo, ¿no? Parece que es algo que de cierta manera te permite salir de ti y me parece como que está permitido todo, ¿no? Ahí, no lo sé, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Como justo cuando decimos que estás haciendo un espectáculo es porque atraes las miradas, ¿no? Como que estás en la fiesta y comienzas, no sé, a hacer algo y todos te voltean a ver, ¿no? Como estás haciendo un espectáculo. O cuando estás peleando con la Sí, pareja en la familia o en la calle, entonces dices, como no hagas un espectáculo enfrente de ellos, ¿no? Que eso es interesante porque es como esto que ya decía Eric, ¿no? Como el quiebre entre lo público y lo privado, ¿no? Como que el espectáculo rompe con esa barrera de lo que sería propiamente público, lo que sería el espacio privado, ¿no? claro. Creo que te corté. ¿Ya? Ok. Rosario. Gracias, Sonia. Sí, mira, yo considero que un espectáculo tiene que ver también con esta planeación. Tú tienes que planear para que obviamente sea esto llamativo, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, pues evidentemente tienen que hacer ay, se me fue el nombre, tienen que hacer como un programa, algo así me imagino, obviamente para que se cumplan pues como todos esos deseos que quizás se quieren liberar. Y es llamativo porque quizá para ti sea atractivo que esa persona está haciendo eso que quizá tú quieres hacer, pero que a lo mejor no puedes porque te reprimes, porque te da pena, porque te da vergüenza y por eso se te hace llamativo, ¿no? Entonces, ante un espectáculo siempre debe de haber esta planeación, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer para que sea atractivo para los demás, ¿no? Esa sería mi opinión. Sí, está interesante esto. O sea, como, sí, gracias, Rosario. O sea, Sí, como que el espectáculo no puede darse como espontáneamente o que acontezca así deliberadamente, sino que tendría necesariamente, esto es una pregunta para esa performance o eso que se esté haciendo y que se llame espectáculo. O sea, no sé, puede ser que sí, ¿no? Que sí, es como el caso este de Chris con Kim, que aparentemente sí hubo
como decirlo, como toda una preparación para que eso, para que saliera el video y para que después posaran Playboy, en todas estas cosas, ¿no? Como que hubo una preparación. Lenny pone en el chat, yo creo que principalmente es algo muy visual, que entretiene y que causa diversas emociones en los espectadores. Entonces, todo espectáculo siempre tiene que ser como algo que está, o sea, que es visual. Dice Daniela, yo siento que es el morbo por saber lo que pasa en su vida privada. Ok, pues esta vez en el caso concreto. Está interesante lo que dice Lenny, porque hay un libro de Guy Debord que se llama La sociedad del espectáculo. Entonces, trata justo como de pensar esta idea de espectáculo y él la relaciona como a las imágenes. ¿A ustedes qué les suena esto? O sea, cuando yo digo esto, este concepto de este filósofo, la sociedad del espectáculo, ¿a qué creen que se refiere? Porque él pensaba ya desde los años 60 y ahora muchos dicen que en realidad tiene más sentido ahora que justo nosotros somos una sociedad del espectáculo. ¿A ustedes qué les suena? ¿Qué creen que se estaba refiriendo? ¿De qué creen que estaba hablando? ¿Por qué seríamos una sociedad del espectáculo? Justo pensando en en estos comentarios que ya habían hecho algunas compañeras, compañeros, de lo que sería el espectáculo, ¿no? ¿Por qué nosotros seríamos pues, una sociedad del espectáculo? ¿Qué piensan? Omar, sí. Sí, pues, Después va a estar Ilene. sí, pues es creo que tiene que ver un poco con lo que comentaba, ¿no? De mover ciertos ánimos o ciertos deseos, es como jugar con el deseo de la sociedad a través de lo que decíamos, ¿no? De preparar un espectáculo y hasta cierto punto el fin puede ser el de manipular, ¿no? O sea, siempre creo que hay como un interés detrás de este tipo de prácticas. Igual hay pues no sé, de Chomsky, ¿no? Lo decía ahí con este rollo de cómo el gobierno y los medios, ¿no? Se confabulan para poder manufacturar con el consentimiento, ¿no? O poder implantar como algunas ideas en las masas, ¿no? Y justo esto todo va a ser a través de lo que les decía, ¿no? Y jugar ahí un poco con los deseos y presentar las cosas de manera muy espectacular, ¿no? En el sentido de que hasta hoy, en la manera en que, por ejemplo, consumimos noticias, ¿no? Es muy planeada, muy infraestructurada, eh, como un espectáculo, ¿no? O sea, tú ves una noticia y de repente tiene hasta música dramática y una dramatización y los presentadores tienen una opinión bastante concreta, ¿no? Que uno no sabe hasta cierto punto de dónde viene o por qué te están hablando de la forma en que te hablan, ¿no? Eh, y de alguna forma, pues eso beneficia a alguien, ¿no? Siempre. Y pues ya. Ok, tal vez ahí avanzando con lo que dices, tal vez tendríamos que justo pensar si hay una escisión en estos, por ejemplo, en los reality shows, entre el montaje y la realidad, ¿no? Sí, a propósito de esto, para entender cómo que es la sociedad del espectáculo, o sea, cómo entender la realidad de lo social, ¿no? A partir de esto. Bueno, le doy la palabra a Esther y después a Lenny. Sí, hola. Yo solo para decir que quizá porque somos una sociedad que permanentemente está en exposición, ¿no? Frente a otras sociedades que tenían mucho más pudor, mucho más recato, y en este momento esos ya no son valores, ¿no? Eso ya se perdió. Al contrario, hay que mostrarse. Y lo que decía hace rato sobre si eran espontáneos o planeados, yo pensaba en estos pues, performances también, que de pronto se hacen en algún lugar donde parece que de pronto a alguien se le ocurre empezar a tocar una guitarra o un violín, y de pronto al otro también, entonces están ahí en el metro tocando una sinfónica, ¿no? Evidentemente es un espectáculo, pero que quiere pasar por no espectáculo, ¿no? Sino por algo espontáneo. Ya, gracias. Eso está interesante, porque tal vez
justo la idea, algo que está ahí metido en la sociedad del espectáculo, o sea esta ruptura, ¿no? Del vínculo de lo público y lo privado. Lo cual es interesante porque yo ahora con esto de Zoom y demás, he escuchado muchas más veces esta queja de que lo que hace el Zoom es como introducirse a nuestra vida privada, ¿no? Como romper, ¿no? Por ejemplo, aquí ahorita están viendo el desastre que tengo allá atrás, ¿no? Y igual yo, ¿no? Veo las cosas que están detrás de ustedes y demás. O sea, hay como una erupción. Tal vez este ejemplo de Zoom sea un ejemplo perfecto como el espectáculo tiene, por eso, ¿no? Primero que romper con esta distinción entre público y privado y después esto, ¿no? Que tal vez hay como todo también un montaje en realidad sobre nuestras acciones sociales, ¿no? Ahora no lo puso en el chat porque mi amiga es muy tímida, pero Andrea me comentaba en un mensaje que en muchos reality shows, en realidad una escena se practica varias veces antes como de que la graben, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un reality que me gusta muchísimo, que es de Drag Queen, que seguro lo conocen, que es RuPaul's Drag Race, y hay una escena muy famosa en donde dos drag queens se pelean y una le dice como regresa a tu ciudad y no sé qué. Y una de las cosas que se dijo es que grabaron la escena varias veces hasta que quedó esa que nosotros vemos y que uno la ve y de pronto parece como muy natural, ¿no? Pero en realidad muchas de esas cosas suceden como en el contacto y los productores las ven y entonces la practican varias veces grabándola desde distintos ángulos para tener como ese efecto, ¿no? O sea, y tal vez la sociedad del espectáculo tiene que ver con esto, ¿no? Como que hay un montaje de nuestras acciones, ¿no? Creo que también algo que apuntaba más. Me callo, le doy la palabra a Lenny, después a Rosario. Es que, ¿sabes, Omar? Yo pensando un poco como en la historia, ¿no? Se me ocurría que de entrada quizás un espectáculo hacía posiblemente alusión a algo del teatro, a un ámbito del arte, ¿no? Sin embargo, hoy aprovechándome del título del libro que nos comentas, ¿no? De la sociedad del espectáculo, o sea, yo creo que precisamente esa barrera de es que ya los artistas no tienen que ser gente tan formada ni tan preparada, ¿no? Sino que el arte quizás en tanto que técnica y posiblemente discurso o el alcance, ¿no? El efecto puede ser hecho por cualquiera, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, digamos, porque, o sea, es muy difícil, ¿no? El comparar, no sé, a un artista de algún teatro o un actor, ¿no? Una actriz, eh, con, por ejemplo, lo que está haciendo Kim, ¿no? Por ejemplo. No obstante, el efecto, y quizás eso es lo que, ahí está como, yo creo que un límite muy, muy interesante, ¿no? Pero es muy provocador, porque a la vez que necesitamos consumir esta clase de reality shows, también, también tenemos como esta cierta crítica a, ¿y por qué tiene que ser siempre esta clase de gente, ¿no? O quizás hasta el mismo hecho, ¿no? De, oye, pues sí, bueno, esta cosa que yo te decía, ¿no? De Acapulco Shore, si tan fácil es la vida, ¿no? Bebiendo y poniéndose borracho y lo que sea, ¿por qué otra persona que también lo hace no logra ese alcance, ¿no? Como la fama y el espectáculo, ¿no? Cuando a lo mejor en la misma borrachera, en petit comité, quizás esto es lo que tú dices del ámbito privado, ¿no? A lo mejor hasta puede ser igual de cotorro, ¿no? Que escuchar a estos tipos. Pero, o sea, es algo bien interesante porque, y ya con eso terminaría, porque si bien es como una gran teatralidad hoy la que tiene la vida, ¿no? Y aprovechándome un poco del café que hizo Esther el miércoles, de las máscaras, ¿no? Que nos podemos poner, ¿no? Quizás aquí para ocultar nuestro yo, nuestra naturaleza, nuestra esencia, es que a lo mejor sí es que podemos hacer esta clase como lo que tú dices, ¿no? O sea, vemos la serie, ¿no? Vemos esta escena que yo la neta no la he visto ni conozco esa serie, pero que tú acabas de decir, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, ese adjetivo, que nos parece muy natural, ¿no? No vemos en este caso todo lo que hay detrás de la escena, ¿no? De la escena social, o lo que hace rato comentabas, ¿no? De la escena académica, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo ahí lo dejaría. Sí, creo que ahí anotas varias cosas. De hecho, justo lo que dice Guy Debord en este libro es que todo lo que antes había sido vivido, ¿no? Ahora es mera representación, como en el teatro, ¿no? O sea que en realidad también en el teatro hay un esfuerzo
como de cierta honestidad. O sea, como que cuando uno toma un taller de teatro y demás, te dicen que justo lo que trates de hacer con tus líneas, sí es memorizarlas, pero decirlas de manera que la gente no se dé cuenta que tú estás pensando en la siguiente palabra, en la siguiente palabra, ¿no? Como justo que sea una buena representación, ¿no? Y la sociedad del espectáculo, pues es eso, porque ya no nos dice, ya nos relacionamos directamente, ¿no? Sino mediados por imagen. Y piensen en nuestras conversaciones, ¿no? Cuando entonces decimos, ya viste el meme, que no sé qué. Y entonces nuestros chistes, por ejemplo, en la borrachera, pues es hablar de los memes o reproducir un challenge o hacer algo, o sea, estar mediados justo por todas estas imágenes que circulan en distintas plataformas y en distintos espacios, ¿no? Entonces nuestras relaciones sociales, dice él, se desplazan a lo que antes era vivido justo al espacio de estar mediados por todas estas imágenes que circulan y eso, todo eso que vemos, ¿no? Y entonces justo nuestros chistes, por ejemplo, son sobre los Simpsons y contar todo lo que los Simpsons dijeron o traer a colación una escena de los Simpsons. Otra vez la imagen como mediación de las relaciones sociales. Y un poco tal vez Keeping Up with the Kardashians es eso, ¿no? Entonces nosotros podemos, como tú decías hace rato, repensar nuestra vida teniendo como mediación las Kardashian, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, es una excusa para pensar sobre ciertas cosas, ¿no? O sea, nuevamente, la imagen resulta como una mediación para nuestras relaciones. Pero me quedo callado y le doy la palabra a Rosario. Bueno, pues yo no he leído el libro, pero por el tema, yo me imagino que también tiene que ver con esta parte de que, pues bueno, cada persona tiene obviamente un deseo y este deseo lo tiene que llevar al acto. ¿Cómo? Pues sobresaliendo, compitiendo con los demás de la sociedad. Pero cómo se hace o cómo se llega a ese espectáculo es lo interesante, o así yo lo pensaría, porque pues ahorita el compañero anterior mencionaba algo muy, muy interesante y decía, una persona común, si se publica un video teniendo una relación, pues no se le bajaría de muchísimos conceptos, ¿no? Y cómo a esta persona que quizá tiene esta oportunidad económica, social, como quieran llamarle, pues lanza una serie, ¿no? Y es bien visto y es aplaudido y es divertido. Entonces, yo creo que aquí el camino o el puente a cómo llegas a ese espectáculo sería como lo que hay que estudiar, porque entonces, pues como dice el título, ¿no? La sociedad del espectáculo, cómo cada individuo va a pasar por ese puente para llegar a ese espectáculo y muchas veces pues no les interesan traspasar, a quién pisan, a quién lastiman, a quién pueden hacer muchísimas cosas con tal de llegar a ese espectáculo, ¿no? A lograr finalmente esa necesidad o quizá ese deseo que quieren satisfacer. Claro. Porque tal vez sí, como dicen estas personas que se rompieron en el simposio, sí, las Kardashian son un efecto de nuestra cultura y ellas son eso, ¿no? Son mujeres yendo a fiestas, no sé, gastando dinero y demás, teniendo los novios no sé qué. Tal vez en algún sentido, no es el que sean famosas y que la hayamos hecho famosas, de lo que está hablando es de nuestro deseo como sociedad por ese tipo de cosas, ¿no? Porque entonces tal vez si vemos Acapulco Shore y no sé qué, tal vez ahí hay parte de nuestro deseo, por ejemplo, que aspira a cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, porque de alguna manera lo que hizo Instagram fue no solo abrir la intimidad, sino mostrar a personas que eran muy bonitas
o tenían mucho dinero, o yo qué sé, y eso fue lo que las catapultó a la fama, ¿no? Y después al enriquecimiento, ¿no? O sea, si ahí está puesto nuestro deseo, ¿de qué habla eso sobre nuestra sociedad, ¿no? Y creo que, Omar, hace rato habías hecho esto, ¿querías participar? No, estaba ahí experimentando, no sé qué le piqué, pero sí, o sea, sí puedo decir algo. Ah, ok. Eh, sí, o sea, siento que, no sé, o sea, hablando de esto, creo que de alguna forma las redes sociales han llevado ese espectáculo al individuo común, ¿no? O corriente, común y corriente, por así decirlo. Eh, en el sentido en el que pues antes era aspiracional ver una novela y pues está la típica historia de que de la pareja que está ahí con diferencia de clases y de repente el rico se enamora de la que es pobre y la lleva y se vuelve millonaria y bla, bla. O sea, creo que ahorita esa onda aspiracional actual es de que, pues voy a subir TikToks o fotos bailando en calzones, yo qué sé, y alguien me va a descubrir en algún momento y me voy a hacer famoso, ¿no? Y voy a tener no sé cuántos millones de seguidores. Eh, lo cual, Sí. lo cual, lo cual nos habla así como de lo que decíamos, ¿no? Del deseo y de pues no sé, de como cierta, eh, pues no sé, o sea, el ser humano necesita ser visto, ¿no? Es alguien que necesita atención, no, desde la forma como muy más primigenia, ¿no? O sea, no podemos crecer ni desde que somos bebés necesitamos, ¿no? De atención. Entonces, justo siento que está haciendo ahorita, estamos suplantando eso que decíamos del espectáculo por ejemplo, las ondas que te decía de las stories y este rollo, ¿no? O sea, estamos teniendo nuestra propia sociedad del espectáculo, ¿no? En chiquito. Sí, sí, sí. Que más esto, a propósito de lo que decía Lenny hace rato, esto que llaman el ciclo de enriquecimiento a base de la fama, funciona, ¿no? Porque, como apuntaba Omar hace un momento, el que nosotros veamos que estos fueron descubiertos, ¿no? Nosotros de alguna manera hacemos los challenges y hacemos el hashtag y no sé qué, como de alguna manera aspirando a ese mismo éxito, eh, y, pero solo funciona este ciclo porque nosotros creemos que de alguna manera eso va a pasar, ¿no? O sea, que vamos a llegar y nos va a pasar lo mismo que a ellos y así, pero en realidad solo funciona porque creemos que estamos al alcance de eso, ¿no? Por eso, además, este filósofo apuntaba que la sociedad del espectáculo existe cuando la mercancía coloniza la vida social, ¿no? Y este ciclo, por ejemplo, de la fama tiene que ver con eso, porque nosotros pensamos que un día nos van a descubrir o nos van a llamar para un reality y nos vamos a volver famosos, ¿no? ¿Querías comentar algo más, Omar? Sí, ahí, y creo que también es por el hecho de que es más fácil pensar las cosas de esa forma, ¿no? ¿Por qué no hay un reality show de alguien que está descubriendo la vacuna ahorita contra el COVID o de alguien que está queriendo hacer algún descubrimiento que va a cambiar la humanidad? ¿Me explico? O sea, eso no es aspiracional. ¿Por qué? Claro. Pues porque eso conlleva trabajo, eso conlleva que te friegues, que estudies como perro, y eso no es tan cool, ¿sabes? O sea, eso no es tan cool, porque es más cool irse a poner borracho, etcétera. Y también otra de las cosas uniéndolo a lo que dije hace rato es también de que por qué subimos, ¿no? De repente historias. O sea, o sea, de repente sí está como raro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Que, no sé. que si me dejas, no intentando como responder, pero pues no sé, o sea, pero tal vez estando un poco como decidiendo un poco de lo que tú decías en tu primera participación, antes de dar la palabra a Lenny para seguir dando la palabra, es que se me fue la idea. Sí, que de alguna manera lo que dicen muchos especialistas que hablan sobre los reality shows es que en realidad no es que presenten algo novedoso, sino que son iterativos, son repetitivos. Entonces todas estas historias, todas estas novelas y de alguna manera si los reality shows consiguen construir una trama
que te atraiga, si el montaje es lo suficientemente bueno como para que tú lo sigas viendo, en realidad eso es lo que te atrapa. Y funciona porque son historias conocidas. O sea, nadie vería una historia, como decía Daniela hace rato, ¿no? Como de tu día a día, ¿no? Que en realidad tu día a día tiene como muchos momentos, pero no tiene como esta estructura narrativa, digamos, que te va justo atrayendo. Y los reality shows, de alguna manera, si tienen éxito es porque logran construirlo, ¿no? Porque tienen estos momentos de confrontación, de disidencia, y donde de alguna manera nosotros esperamos como esta resolución, esta lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que de alguna manera se resuelve, ¿no? Que cuando uno ve Keeping Up with the Kardashians, es eso, por ejemplo, cuando este hombre le mete el dinero al mesero, pues uno se queda así como súper sacado de onda y espera a ver qué pasa, ¿no? Y entonces uno espera para ver cómo se soluciona. Y de hecho así están montados los capítulos de estas mujeres, ¿no? O sea, hay como un conflicto central, hay historias como que no son la central, y hay alguna especie de resolución, ¿no? Y al final todos son felices y solucionan sus problemas, ¿no? Eh, Guarda ahí tu participación, Omar. Vamos a darle la palabra a Lenny y a Elsa, y ahorita comentas lo que estabas pensando. Lenny, ¿Quieres que primero participe Elsa? Yo espero. Sí, sí. Es ok, igual. Entiendo. vale, gracias. Adelante, Elsa. Oyendo ahorita los últimos comentarios, yo siempre me ha asombrado cómo la gente ha estado últimamente, en los últimos 10 años, presentando sus historias, haciéndolas públicas, con esta idea del reconocimiento, ¿no? Como lo decía muy bien Omar. Entonces, yo creo que sí hay ahí una necesidad urgente de la población, de toda la gente del mundo, de ser reconocido, de ser, pues de alguna manera, alabado, ¿no? Y de tener un reconocimiento incluso hasta económico, porque bueno, YouTube así empezó, ¿no? Con sus videos, y dependiendo de los likes ganaba la gente dinero, etcétera. Entonces yo creo que es una gran industria la que se ha generado ahí. Yo creo que no es casual, sino hay una mercadotecnia muy fuerte que está haciendo que la gente participe así, y como te decía, sale mucho más barato eso que tener gente preparada, gente de escuela, que actúe, que vaya. Y por otro lado, también las adicciones se han explotado muy bien, ¿no? Esta gente que se ha vuelto adicta a este tipo de cosas, con los TikToks, con cualquiera de las cosas que han salido. Hay gente que vive para eso. Todos sus momentos libres están súper inundados de las redes sociales, ¿no? Y también es parte de la mercadotecnia lo que ha logrado esto, ¿no? Y venden muchísimo. O sea, la gente a veces ya no tiene teléfono para comunicarse, sino para ver lo que está sucediendo en ese tipo de shows pequeños. Yo me acuerdo que hace muchos años, hace unos 15 años, empezamos a ver en la televisión los realities, pero con cortitos, pequeños de los videos más tontos, o no hagas esto porque puede ser peligroso. Y entonces pasaba una serie pues, de cosas reales, de la gente que se cae, que de la gente que engaña, y así empezó todo, ¿no? Como que no es algo tan estructurado como a lo que han llegado, pero al final atrás hay una mercadotecnia muy elaborada, muy fuerte en esta sociedad sumamente consumista de este tipo de cosas, que ha llegado a una adicción fuerte, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Sí, es muy interesante quienes hacen estas historias de los realities, porque hay algunos que piensan que se tendría que rastrear esta historia desde la aparición del cine, ¿no? Como el cine de alguna manera justo tratando de capturar la realidad, y toda una, ¿cómo decirlo?, una búsqueda del cine por tratar de representar la realidad, que ahí hay un conflicto, ¿no? Que es lo real, de la mejor manera posible, ¿no? De hecho, la aparición de los documentales, pues son estas aspiraciones de los cineastas por tratar de capturar la realidad y no una ficción, ¿no? Pero ahí está la pregunta, o sea, ¿eso realmente capta? No sé si a ustedes les ha pasado, pero si van en el bus o algo así y les ponen una película y ustedes se clavan con la película, y al final la
película se revela que fue basada en una historia real, como que tiene un impacto doble, ¿no? O sea, no solo que te haya gustado la película, sino el saber que fue real, eso tiene como un doble impacto, ¿no? O sea, creo que ahí está puesto algo, ¿no? Como nuestra necesidad de representar lo real y conectarnos, pero también esto de nuestro deseo puesto en el deseo de los otros, ¿no? O sea, pienso en estos casos de personas que admiran mucho a artistas o yo qué sé, y cuando esa persona, ese artista te da un like o te responde o algo así, lo supes en tu red social para que vean que esa persona a la que has seguido desde hace mucho tiempo te dio un like o te retuiteó o yo qué sé, ¿no? O sea, porque buscas eso, ¿no? Buscas el deseo del otro, ¿no? Tu deseo es el deseo del otro, que el otro te reconozca esto que decía Mar. Dame un momento, Mar, sé que está tu participación, pero antes estaba Lenny y Esther, ¿sí? Pues es que mira, hasta parece que el Kairos me vino bien, ¿no? Porque te quería decir algo del cine precisamente, ¿no? Y es que saliéndonos un poquito o extendiendo un poquito la cuestión de los reality shows, pensaba entre esta cuestión de la necesidad, el deseo y los prejuicios que fueron bien marcados con la aparición de este documental o película de Roma, ¿no? Y precisamente con esta chica Yalitza, ¿no? Porque no solamente era la necesidad de que en México existiera cine, ¿no? El deseo de que en México, además de que se hiciera cine, se hiciera buen cine, ¿no? Sino ahí venía la cuestión del prejuicio de quiénes tienen que ser los actores o cómo deben de ser los actores de este cine bien hecho, ¿no? En México. Entonces me pareció muy, muy interesante, por lo menos comentártelo, ¿no? Y ya está. Sí, gracias, Lenny. Que a propósito de las Kardashian, hace rato alguien comentaba esto, ¿no? Que una de las cosas muy interesantes de este fenómeno fue cuando Bruce pues se separa de Chris y después nos enteramos que en realidad es una mujer trans, ¿no? Y eso de alguna manera fue interesante porque se dijo es lo que parece que están haciendo las Kardashian es visibilizar muchas cosas que antes no se visibilizaron. Porque lo interesante de las Kardashian es que aunque hay un hermano Kardashian, nadie lo conoce. Porque su aparición en la serie es menor y no es tan interesante, sino que son mujeres, todas son mujeres, ¿no? Hablarían justo, o lo que se discute ahí, o se discutía, por ejemplo, en este Symposium, es si se podría hablar de una especie de empoderamiento femenino en este ejemplo de las Kardashian. Y no solo eso, sino que además sus parejas, esto es muy interesante porque normalmente son deportistas negros, ¿no? Entonces decían que también ahí había un tratamiento sobre la multiculturalidad y no sé qué, ¿no? Y además esto, ¿no? Que sale Caitlyn y dice, pues eso, soy una mujer trans y se visibilizó. Lo interesante del caso es, por ejemplo, el tipo de persona que es Caitlyn, ¿no? Lejos de ser una mujer trans, es republicana y está en contra de que las parejas las parejas del mismo sexo se casen y adopten. Y eso lo dijo con Ellen DeGeneres y hubo ahí como mucha tensión entre Ellen, que es una mujer abiertamente lesbiana, y Caitlyn, porque justo eso, ¿no? O sea, había como una tensión porque además Caitlyn apoyó y apoya fuertemente a Trump, ¿no? Y entonces ahí es como, es el tipo de personas que queremos que representen a la diversidad. O sea, parece ser una paradoja, ¿no? Y ahora sí, le doy la palabra a Esther y después a Omar, ¿no? Ah, ok. Omar, sintético. Bueno, pues ahí les iba ahí a contar que ya se me fue el avión. Bueno, pues que funcionamos a través de narrativas, ¿no? Eh, entonces, pues desde que somos como, bueno, por eso existe, ¿no? Como este tipo de esquemas narrativos, ¿no? Como el viaje del héroe o esta onda, en que también son aplicables hasta en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ahí uno mismo se va relatando, autorrelatando un cuento de que, pues, no sé, o sea, te reprueban y es de que no, a la siguiente, ahorita estoy vencido, pero a la siguiente yo voy a ganar y cosas así, ¿no? Y este tipo de ejemplos son aplicables también en la historia, ¿no? O sea, los grandes demagogos y, no sé, tenemos el partido nazi, ¿no? Y muchos demagogos ahorita con discursos populistas o este rollo. ¿Por qué? Pues porque funcionamos a través de narrativas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, Trump, tomando ya Trump de esta onda del Make America Great Again,
Es de que, ok, pero ponte a pensar realmente cuándo fue grande, ¿no? ¿Cuándo fue realmente grande América? Cuando en los 40, cuando de repente los empresarios, o sea, cuando eran misóginos, cuando estaba el sueño americano, cuando había como un montón de abusos, entonces es como una concepción medio rara de qué es grande, pero es una narrativa que está vendiendo, ¿no? Entonces yo creo que ahorita en cuanto a eso, ya se me olvidó a qué iba, pero creo que lo que tiene mucho valor ahorita es generar contenidos y consumir contenidos que te hagan pensar por ti mismo y que te hagan realmente cuestionarte, ¿no? Porque puedes tú decir, ¿no? Como, no, pues no pasa nada si de vez en cuando veo Acapulco Shore, ¿no? O no pasa nada si de repente veo a esta influencer o a esta influencer gameplay enseñando las boobies mientras juegan, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? O sea, veámoslo de un modo cuantitativo y haz de cuenta que ellos están ganando un peso por cada que tú los ves, ¿no? Y entonces ese no pasa nada con que de vez en cuando lo haga, sí pasa, porque alguien se está beneficiando de eso, ¿no? Y no eres tú, porque te están vendiendo contenido basura y y ellos se están enriqueciendo de eso, ¿no? Están teniendo atención y recordemos que la atención en la modernidad es el nuevo dinero, ¿no? Entonces, pues ya, algo así era, no me acuerdo. Creo que sí, eso era todo. Sí, está muy bien, Omar. Pues no sé, vamos a ir cerrando, porque ya son las 9:28. Tal vez ya es un poco tarde para mí, que me voy a la cama a las 10. Pero, pues eso, no sé si 2, 3 personas quieran justo comentar como algo justo de la pregunta inicial, ¿no? O sea, ¿por qué son famosas las Kardashian? Y ahí pueden poner cualquier otra figura que se haya vuelto famosa por varias razones. Podemos poner a Niurka, que habían dicho hace un rato, o podemos poner a quien quiera, ¿no? ¿Por qué son? ¿Por qué ustedes creen que son famosos? Yo podría justo ir adelantando algo que estaba ahora al final, y es que en el caso de las Kardashian es que son paradojas, ¿no? O sea, está esto de que se dice que ellas justo hablan del empoderamiento porque son mujeres y demás, pero justo parece ver una cosificación de sus cuerpos y demás, ¿no? Fabi Palazuelos, por ejemplo. Eh, que además también últimamente han hablado de él por el honoris causa que al parecer sí le dieron, ¿no? Pero bueno, da igual. O está el caso de Caitlyn, que es una mujer trans, pero es muy conservadora, ¿no? O sea, tal vez son famosas porque en realidad generan paradojas que llaman nuestra atención, ¿no? Lo cual es interesante porque dice Russell en uno de sus textos que lo útil de las paradojas es que nos hacen pensar. Pero yo no sé si la intención de las Kardashian es que nos hagan pensar. Esa es la paradoja. ¿Alguien más que quiera comentar algo con lo que se va, algo que se lleva pensando, algo que haya pensado ahora? A la 1, a las 2. ¿Sonia? Me parece que la fama a quien no deberíamos, ¿no? Bueno, creo que en un café ya lo platicábamos, que tiene que ver mucho la vida pública con la privada, me parece. Yo creo que sí. Hay gente que en su vida pública, wow, ¿no? Ayuda a medio mundo y sube 1000 fotos. Yo creo que sí tiene que ver con la vida privada, porque da mucho que desear. Hemos dado mucha fama a gente que realmente no deberíamos, como bien lo decía Omar, con un like, con un sigue. Y bueno, no hay gente que realmente debería de estar más en el espectáculo, no porque haga shows, pero sí porque realmente se merece pues un verdadero reconocimiento, ¿no? Valora a quien valor lo merece, no a quien pues ha tenido los suficientes medios económicos hasta a veces, ¿no? Para poder llegar ahí. Y lamentablemente hay mucha gente de los medios que da mucho que desear.
Ujú. Pero Muchas bueno, gracias, Sonia. sí. Pues para seguir pensando, ¿no? O sea, de pronto también yo me quedo con la idea, si no hemos hecho también de la política un espectáculo, o sea, es hecho de la política un espectáculo. Pienso en Gatell, ¿no? O sea, que en realidad él ha tratado como de distanciar su vida privada y pública, pero ahí van los paparazzi y le toman la foto con la novia, y entonces comenzamos a generar muchas historias, ¿no? Tratando justo de hacer un espectáculo su vida, ¿no? Pero habría que preguntarnos, no sé si la vida política es un espectáculo o lo queremos volver un espectáculo, ¿no? Es interesante porque tal vez las Kardashian son famosas porque nosotros buscamos el espectáculo una y otra vez, ¿no? Y tal vez nos quejamos de que no somos a las personas famosas que deberían, pero a las personas que, digamos, decimos si tienen méritos para que sean famosas, queremos que su vida sea un espectáculo, ¿no? O sea, Sí, y yo creo creo que por que no esos es malo casos, el espectáculo. No es malo el ajá, espectáculo, ¿no? Para nada, porque pues aquí no nos gusta tener muchos likes y ¿por qué no? Si alguien nos invita a salir en la radio, pues salimos y es más en la tele, pues aunque claro. sea de, ay, salió mi mano, ¿no? No es malo, no es malo para nada, ¿no? Pero Sí. hay que saber usar los medios porque cuestan demasiado. Bueno, ahí está. Pero bueno, es para seguir pensando, ¿no? Esther, gracias, Sonia. Gracias. ¿Tienes apagado tu micro, Esther? Sí, así está difícil, ¿verdad? No, yo estaba pensando en este asunto de volver todo un espectáculo, cosa que no ha sido así en toda la historia. O sea, es característica de una sociedad exitista, ¿no? Que siempre está con el tema del éxito, individualista, etcétera. Antes no era así. Pero yo me acordé de un libro en el que aparece un policía y este policía para actuar todo el tiempo está pensando en una serie de policías, cómo actuarían ellos, ¿no? Entonces es ahora la realidad, digamos, tratando de imitar lo falso o el espectáculo o lo que sea. Lo cual a mí me parece interesante porque se ve que se ha valorado tanto el espectáculo que los demás ya no sabemos qué hacer, ¿no? Los que no estamos ahí mostrándonos, existiendo para los demás, ¿no? Ujú. Y los demás como que ya no sabemos si no valemos porque no somos alguien, Mm, ¿no? Me acuerdo hace muchos años una niñita de secundaria que le pregunté, ¿tú qué querrías hacer en la vida? Y dijo, quisiera ser alguien. ujú, ujú. Y bueno, ahí me quedé con una angustia espantosa pensando en qué es lo que estamos nosotros tratando de fomentar, ¿no? Ya, me callo, gracias. Claro. Que justo ahora que hablabas, yo pensaba en todas las mamás que en realidad tienen una necesidad de presentar a su familia, mamás y papás, ¿no? Para en realidad no entrar en sesgos, que tienen la necesidad de montar su familia, ¿no? O sea, hacer un montaje de su familia, ¿no? Y cuando vas a una fiesta te dicen, y te portas así, y dices tal cosa, y haces tal cosa, o se trabajan los discursos de tal manera, justo para, pues eso, dar una representación lo mejor posible, ¿no? O sea, ¿desde dónde está ahí montado, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Y ya nos vamos, Jane, o al revés, hemos hecho del espectáculo política y por ello estoy ciego. Y por ello un exactor ahora es el encargo de la cultura en nuestro México mágico. Y no sé por qué no lo dices bien. ¿Omar? Sí. Ya ahí por último, perdón. Creo que no es malo, justo ahí como decía Sonia, pero creo que también deberíamos de ser más responsables, ¿no? Como creadores y como consumidores, porque no sé, o sea, realmente uno tiene que hacer curaduría, ¿no? Ahí en YouTube para buscar algo de contenido de valor, ¿no? Entre tanta porquería. Entonces, justo eso, ¿no? Solo es eso, como de ser un poco más responsables como creadores y como consumidores. Yo, por ejemplo, hablando ahí un poco de las narrativas, yo tengo un proyecto de cómics. Yo hago cómics, bueno, hago algunas cosas, ¿no? Pero entre unas de ellas hago cómics y me gustan mucho. Entonces,
justo tengo un proyecto de cómics donde subo ahí cosas a YouTube, o pónganle si quieren el cómic oculto, y pues hago ahí como documentales y justo trato como de hacer la invitación, ¿no? Un poco al pensamiento crítico y al ver qué hay más allá de lo que nos están contando cotidianamente, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Les decía, como ser un poco más responsables en lo que creamos y en lo que consumimos. Y ya. Claro. Que ya, si nadie, gracias Omar, si nadie va a comentar nada, ¿no? Tal vez lo interesante justo sea salirnos de esta dicotomía de si está bien o si está mal y entrar como a otro tipo de ideas, ¿no? O sea, entender por qué pasa eso y qué dice eso sobre nosotros y sobre el lugar y la sociedad en la que vivimos. No si está bien o mal, sino pensar tal vez si es lo que deseamos y por qué lo deseamos o no. No sé, otro tipo de criterios tal vez para evaluarlo, ¿no? Y ya que estamos en el mood comercial, les recuerdo que nosotros somos Filosofía en la Ciudad y hacemos estos cafés lunes, miércoles y viernes eh, a las 8 de la noche por Zoom. Ya ahí en el chat, si lo quieren revisar, están nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, tenemos Facebook. Si nos quieren seguir, ahí estamos como Filosofía en la Ciudad. Ahí subimos los carteles de los 3 cafés de la semana, subimos el link de Zoom y también tenemos un Patreon que si nos quieren apoyar, si quieren seguir apoyando el proyecto, ahí pueden pues hacernos un oneroso o humilde depósito si quieren apoyar como este proyecto que en realidad pues así se sostiene, ¿no? Eh, Ahí están los datos por si quieren tomar nota y nos quieren apoyar. Y si les gustó o no les gustó, las invito este próximo viernes que vamos a tener el café con el tema. Ahora no ¿Para recuerdo. qué sirve la crítica? ¿Para qué sirve la crítica? Entonces, si les gustó, si no les gustó, ahí nos vemos el viernes a las 8 para hablar para qué sirve la crítica. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Ahí están los cafés. Y nos esperamos, nos vemos por acá. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Por nada. Nos vemos. Muchas Cuídense. gracias. Buenas Bonita noches. noche. Gracias. Gracias, Susan. Gracias. Por nada, bonita noche. Igual. Bye, Sonia. Bye, chicos. Bye, Gabriela. Bri, ¿podemos